Número 8. El cohete químico. Empecemos por el método que todos conocemos, el único que la humanidad ha utilizado de verdad para abandonar la Tierra, el cohete de combustible químico. Es la tecnología que llevó a los astronautas a la Luna, la que ha enviado sondas hasta los confines del sistema solar y la que, ahora mismo, lanza satélites al espacio casi cada semana. Su funcionamiento es sencillo de entender. Se mezclan dos sustancias, un combustible y un comburente. Se queman en una cámara y se expulsan los gases a enorme velocidad por una tobera. Esa expulsión violenta empuja el cohete en sentido contrario, exactamente igual que un globo sale disparado cuando lo soltamos sin atar. El problema es que este método, por fiable que sea, tiene un techo brutal. Los cohetes químicos son lentos para las distancias cósmicas. Para que te hagas una idea, las ondas más rápidas que hemos lanzado tardarían decenas de miles de años en alcanzar la estrella más cercana, no décadas. Decenas de miles de años. Un viaje así superaría con creces toda la historia escrita de la humanidad, desde las primeras civilizaciones hasta hoy, repetida muchas veces. Y aquí está el gran obstáculo que arrastra esta tecnología, lo que los ingenieros llaman la tiranía de la ecuación del cohete. Para ir más lejos necesitas más combustible, pero ese combustible pesa, y para levantar todo ese peso extra necesitas todavía más combustible que a su vez pesa aún más. Es una pescadilla que se muerde la cola. Por eso los cohetes que despegan son torres gigantescas en las que casi todo lo que ves es depósito de combustible. Y la cápsula donde viajan los tripulantes es apenas una puntita diminuta en lo más alto. La inmensa mayoría de esa mole existe solo para arrancar del suelo. ¿Significa eso que el cohete químico no sirve para viajar a otros planetas? En absoluto. Dentro de nuestro propio vecindario, para ir a la Luna o a Marte, sigue siendo la herramienta principal, y lo seguirá siendo durante años. Un viaje tripulado al planeta rojo con esta tecnología duraría entre 6 y 9 meses solo de ida. Una travesía durísima, pero perfectamente posible. El cohete químico es, en definitiva, nuestras primeras zapatillas para caminar por el cosmos. Sirven para dar los primeros pasos por el barrio, pero jamás nos llevarán a otra ciudad. Y para eso, la humanidad ha tenido que empezar a imaginar cosas mucho más ambiciosas. Conviene detenerse un instante en una cifra que muy poca gente conoce y que pone todo en perspectiva. Cuando una de aquellas misiones legendarias despegaba rumbo a la Luna, más del 90% del peso total de aquel coloso era únicamente combustible. El resto, la nave, la tripulación, los instrumentos, todo lo que de verdad importaba, cabía en una porción ridícula del conjunto. Piénsalo. Para mover a 3 personas hasta nuestro satélite más cercano, que en términos cósmicos está a la vuelta de la esquina, hizo falta una montaña de combustible más alta que un edificio de 30 pisos. ¿De verdad podríamos repetir ese esquema para alcanzar otra estrella? La respuesta es un rotundo no. Sencillamente no existe en la Tierra suficiente combustible químico para semejante empresa. Por muchísimo que mejoremos los materiales o el diseño, este método tiene un límite físico que nunca podremos superar. Es una herramienta magnífica para lo que fue creada, pero no es la nave que nos llevará a las estrellas. Número 7. La propulsión nuclear. Si el combustible químico se nos queda corto, la lógica nos lleva al siguiente nivel: aprovechar la energía del átomo. La propulsión nuclear es probablemente el primer gran salto realista que dará la humanidad para acortar de verdad los viajes por el sistema solar. Y no es ciencia ficción lejana. Varias agencias espaciales trabajan en ello en este preciso momento, con la mirada puesta en un futuro relativamente cercano. La idea básica es ingeniosa. En lugar de quemar combustible para generar empuje, se utiliza un reactor nuclear que calienta un gas, normalmente hidrógeno, hasta temperaturas extremas. Ese gas, al calentarse de forma tan brutal, se expande y sale disparado por la tobera, generando el impulso. La ventaja es enorme. Un reactor nuclear extrae muchísima más energía de una cantidad pequeña de material que cualquier reacción química. Eso se traduce en motores más eficientes, capaces de empujar una nave durante mucho más tiempo, gastando muchísimo menos peso en combustible. Existe otra variante todavía más prometedora, basada en la fusión, el mismo proceso que hace brillar a las estrellas. Si lográramos dominar la fusión y aplicarla a una nave, los cálculos teóricos sugieren que podríamos alcanzar velocidades cercanas, a una 1/10 parte de la velocidad de la luz. Eso cambiaría las reglas del juego por completo.
De repente, viajes que con cohetes químicos durarían milenios podrían reducirse a unas pocas décadas. Imagina la diferencia. Pasar de un viaje imposible que ninguna generación vería terminar, a una travesía que un astronauta joven podría completar a lo largo de su vida. Hay un detalle que conviene tener muy presente. La propulsión nuclear no haría más cómodo el despegue desde la Tierra, donde el cohete químico sigue mandando. Su gran ventaja aparece una vez que ya estamos en el espacio, donde puede empujar con suavidad pero sin descanso durante meses o años, acumulando una velocidad que ningún motor convencional alcanzaría jamás. Es como la diferencia entre un velocista que da un sprint y se agota en segundos, y un corredor de fondo que mantiene el ritmo durante horas. En las distancias cortas gana el primero. En las distancias enormes del cosmos gana sin discusión el segundo. Y hay otra ventaja que muchas veces se pasa por alto, pero que resulta clave para los viajes tripulados. Cuanto menos dura un viaje, menos peligro corren los astronautas. En el espacio profundo acecha una amenaza silenciosa, la radiación cósmica, que daña el cuerpo humano poco a poco durante los meses de travesía. Una nave nuclear, al recortar drásticamente la duración del viaje, reduciría también el tiempo que la tripulación pasa expuesta a ese bombardeo invisible. Acortar el viaje a Marte de 9 meses a tan solo unos pocos no sería solo una cuestión de comodidad o de prisa. Podría ser literalmente la diferencia entre regresar sano o regresar enfermo. Por eso la propulsión nuclear se considera la llave que abrirá de verdad las puertas de nuestro sistema solar. Número 6. La vela solar. Y ahora llega una idea que la primera vez que se escucha parece sacada de un cuento. ¿Y si pudiéramos navegar por el espacio igual que un velero navega por el mar pero usando la luz en lugar del viento? Pues no solo es posible, sino que ya se ha hecho. La vela solar es uno de los métodos de propulsión más elegantes que ha concebido la humanidad. Y lo más bonito de todo es que no consume ni una gota de combustible. El principio en el que se basa es asombroso. Resulta que la luz, aunque no lo parezca, ejerce una presión diminuta sobre los objetos que toca. Cada partícula de luz que emite el sol, llamada fotón, lleva consigo una cantidad minúscula de empuje. Sobre tu mano no notas nada, claro, pero si despliegas una superficie enorme, ultrafina y muy reflectante en el vacío del espacio, donde no hay aire ni rozamiento que frene nada, esos millones y millones de fotones empujando sin parar acaban sumando una fuerza real. La vela atrapa la luz del sol y poquito a poco empieza a acelerar. Aquí está la magia de este sistema. La aceleración que proporciona es suavísima, casi imperceptible al principio. Pero como nunca se detiene, día tras día, mes tras mes, la velocidad se va acumulando sin tregua. Es la fábula de la tortuga y la liebre llevada al espacio. La vela nunca da un acelerón espectacular, pero como jamás se cansa ni se queda sin combustible, termina alcanzando velocidades que dejarían atrás a muchos cohetes. Y el material del que están hechas estas velas es tan fino que algunas tienen un grosor comparable al de una bolsa de plástico, pero extendido a lo largo de superficies del tamaño de un campo de fútbol. Lo verdaderamente fascinante es que esto no es teoría. Ya se han lanzado pequeñas naves experimentales con vela solar que han demostrado que el sistema funciona de verdad, navegando por el espacio empujadas únicamente por la luz de nuestra estrella. Cuando los ingenieros vieron por primera vez que aquellas velas aceleraban de forma medible, solo con luz y sin una gota de combustible a bordo, comprendieron que acababan de abrir una puerta que llevaba siglos cerrada. Era la confirmación de algo que parecía un sueño. Navegar el espacio como antaño se navegaban los mares, dejándose llevar por una fuerza invisible y gratuita. Eso sí, tiene una limitación importante. Cuanto más te alejas del sol, más débil se vuelve su luz, y por tanto menos empuje recibe la vela. Funciona de maravilla en el interior del sistema solar, pero al adentrarse en la oscuridad lejana, la luz solar deja de bastar. Imagina una vela de barco que recibe un viento cada vez más flojo a medida que avanza, hasta quedar prácticamente inmóvil en mitad de un océano en calma. Eso es lo que le ocurriría a la vela solar en las profundidades del espacio. Y precisamente para resolver ese problema, alguien tuvo una idea genial que nos lleva directos al siguiente puesto. Número 5. La vela impulsada por láser. ¿Qué ocurre si la luz del sol no es suficiente para empujar nuestra vela hasta las estrellas? Pues muy sencillo, le fabricamos nuestra propia luz, una luz mucho más potente y concentrada.
Esa es la idea brillante detrás de la vela impulsada por láser y es, hoy por hoy, uno de los proyectos más serios y realistas que existen para enviar algo construido por humanos hasta otra estrella dentro de este mismo siglo. El concepto es directo. En lugar de depender del Sol, se construye en la Tierra una batería gigantesca de láseres extremadamente potentes. Todos esos láseres se enfocan a la vez sobre la vela de una nave diminuta, disparándole un haz de luz concentrada de una potencia descomunal. Ese chorro de luz golpea la vela con tanta fuerza que la empuja a velocidades increíbles en apenas unos minutos. La nave no lleva motor ni combustible alguno. Toda la energía viene de fuera, desde el suelo de nuestro planeta. Y los números que se manejan ponen la piel de gallina. Hubo un proyecto real, respaldado por algunos de los nombres más célebres de la ciencia y la tecnología, que propuso enviar naves del tamaño de un microchip que pesaran apenas unos gramos hasta el sistema estelar más cercano, situado a algo más de 4 años luz de distancia. Con un cohete tradicional, ese viaje llevaría decenas de miles de años. Con la vela láser, alrededor de 20 años. Las minúsculas naves alcanzarían una quinta parte de la velocidad de la luz. Una velocidad sencillamente vertiginosa, imposible de concebir con cualquier otro método disponible. Para que te hagas una idea de lo que significa esa velocidad, una de estas naves cubriría la distancia entre la Tierra y la Luna en apenas unos segundos. Lo que a una nave tripulada le cuesta 3 días, esta lo haría en un abrir y cerrar de ojos. Pero claro, semejante hazaña esconde desafíos monumentales. Para empezar, los láseres necesarios consumirían una cantidad de energía equiparable a la de decenas de centrales eléctricas funcionando a la vez. Además, la vela debe soportar el impacto de ese haz brutal sin desintegrarse al instante, lo que exige materiales casi mágicos, ligerísimos pero increíblemente resistentes. Y por si fuera poco, una nave tan pequeña y veloz quedarían 3 tuptetsets del más mínimo grano de polvo cósmico, que a esas velocidades impactaría con la fuerza de una bala. Aún así, lo emocionante es que cada una de estas dificultades es un problema de ingeniería, no de física imposible. Es decir, no hay ninguna ley del universo que lo prohíba, solo nos falta resolver el cómo. Y eso, en la historia de la humanidad, suele ser solo cuestión de tiempo. Número 4. La propulsión por pulsos nucleares. Prepárate porque el siguiente método es quizá el más audaz y desquiciado de todos los que se han propuesto en serio. Imagina una nave espacial gigantesca que avanza por el cosmos, haciendo explotar bombas nucleares detrás de ella. Sí, lo has oído bien. La idea consiste en lanzar pequeñas cargas nucleares por la parte trasera de la nave y detonarlas a cierta distancia. Una placa metálica enorme y reforzada situada en la base absorbe la onda de choque de cada explosión y ese empujón colosal impulsa la nave hacia adelante. Luego se suelta otra bomba y otra más en una serie de detonaciones rítmicas que aceleran la nave como gigantescas patadas. Por absurdo que suene, esta propuesta fue estudiada muy en serio por mentes brillantes a mediados del siglo pasado en un famoso proyecto de investigación, y lo más sorprendente es que sobre el papel los cálculos funcionaban a la perfección. De hecho, este método tiene una virtud que ninguno de los anteriores posee. Es capaz de impulsar naves verdaderamente enormes, del tamaño de una ciudad pequeña, con tripulación, suministros y todo lo necesario para un viaje larguísimo. Mientras la vela láser solo sirve para naves diminutas de unos gramos, este sistema podría mover auténticas arcas espaciales cargadas de seres humanos. Las velocidades teóricas también resultaban impresionantes, suficientes para plantearse seriamente un viaje a las estrellas en una escala de tiempo razonable. Durante un tiempo, mucha gente creyó de verdad que este sería el camino que nos llevaría más allá del sistema solar. Era potente, era factible con la tecnología nuclear que ya existía y permitía llevar carga pesada. Todo parecía encajar. Entonces, ¿por qué no lo hemos construido? Aquí está el detalle que lo frenó todo en seco. Hacer detonar cientos o miles de bombas nucleares para impulsar una nave generaría una contaminación radiactiva tremenda, sobre todo si el despegue se produjera desde la superficie de la Tierra o cerca de ella. Además, tratados internacionales prohibieron las explosiones nucleares en el espacio, cerrando la puerta a cualquier prueba.
Así que esta idea descomunal quedó archivada, guardada en un cajón como una posibilidad fascinante pero impracticable. Un recordatorio de que a veces el obstáculo para conquistar el cosmos no es la física, sino las consecuencias de nuestras propias herramientas. Y como este método sí permitiría mover naves enormes con personas a bordo, conviene mencionar dos ideas que van de la mano con él y que resuelven el problema del tiempo de una forma muy distinta. La primera es la llamada nave generacional. Si un viaje a las estrellas dura siglos, ¿por qué no construir una nave tan grande que sea una ciudad flotante completa, con campos de cultivo, hogares y todo lo necesario para vivir? Quienes despegaran de la Tierra nunca llegarían al destino, ni ellos ni sus hijos. Serían sus tataranietos, nacidos y criados durante el viaje, quienes por fin pisaran el nuevo mundo. Toda una civilización viajando dentro de una nave, generación tras generación, hacia un lugar que solo verán sus descendientes. La segunda idea es todavía más asombrosa, la hibernación. Imagina poder dormir a los tripulantes en un sueño profundo, ralentizando su cuerpo casi por completo, de modo que el viaje de siglos pase para ellos como una sola noche larguísima. Despertarían al llegar, sin haber envejecido apenas. Ninguna de las dos cosas está dominada todavía, pero ambas demuestran que a veces la solución no es ir más rápido, sino aprender a esperar de otra manera. Número 3. El motor de antimateria. Si quieres la sustancia más explosiva y poderosa que existe en todo el universo conocido, no busques bombas ni combustibles exóticos. Busca la antimateria. Se trata de una especie de imagen reflejada de la materia normal, una versión opuesta de las partículas que componen todo lo que nos rodea, y tiene una propiedad asombrosa y aterradora a partes iguales. Cuando la materia y la antimateria se tocan, se aniquilan mutuamente y se convierten por completo en energía pura. No queda residuo alguno. Toda su masa se transforma íntegramente en energía, en la conversión más eficiente que permiten las leyes de la física. Para que entiendas la magnitud de lo que hablamos, una cantidad ridículamente pequeña de antimateria, del tamaño de una gota, liberaría una energía comparable a la de las bombas más potentes jamás construidas. Un motor que aprovechara esa aniquilación sería, con muchísima diferencia, el sistema de propulsión más potente que podríamos imaginar. Los físicos calculan que una nave impulsada por antimateria podría llegar a alcanzar velocidades en torno al 70% de la velocidad de la luz. A ese ritmo, las estrellas vecinas dejarían de ser un sueño inalcanzable para convertirse en destinos al alcance de una sola vida humana. Suena perfecto, demasiado perfecto. Y por supuesto, hay una trampa monumental. La antimateria no se encuentra por ahí esperando a que la recojamos. Hay que fabricarla, partícula a partícula, en laboratorios especializados con aceleradores gigantescos. Y aquí viene lo demoledor: producir apenas una porción minúscula de antimateria cuesta una fortuna inimaginable y requiere cantidades de energía descomunales. Con todo lo que la humanidad ha fabricado hasta hoy a lo largo de décadas, no se llenaría ni la punta de un alfiler. Y por si fuera poco el problema de fabricarla, está el de guardarla. Como la antimateria se aniquila al tocar cualquier materia normal, no puede almacenarse en un recipiente corriente, porque estallaría al instante al rozar las paredes. Habría que mantenerla suspendida en el vacío mediante potentísimos campos magnéticos, sin que tocara absolutamente nada. Un solo fallo en ese sistema de contención y la liberación de energía sería catastrófica. Por eso el motor de antimateria sigue siendo hoy por hoy un sueño teórico. La física lo permite. No hay ninguna ley que lo impida, pero la ingeniería necesaria para domesticar la sustancia más volátil del universo todavía está fuera de nuestro alcance. Número 2. El motor de curvatura. Hasta ahora, todos los métodos que hemos visto comparten una misma limitación insalvable. Ninguno puede superar la velocidad de la luz. Esa es la barrera infranqueable que impuso Albert Einstein con su teoría de la relatividad. Nada que tenga masa puede viajar más rápido que la luz a través del espacio. Punto. Pero, ¿y si encontráramos una forma de hacer trampa? ¿Y si en lugar de movernos nosotros a través del espacio, moviéramos el espacio a nuestro alrededor? Esa idea genial es la base del motor de curvatura, el sueño dorado de la ciencia ficción convertido en una hipótesis matemática seria. El concepto lo planteó un físico llamado Miguel Alcubierre en el año 1994 y resulta fascinante. La trampa consiste en lo siguiente:
La relatividad prohíbe que un objeto se desplace por el espacio más rápido que la luz, pero no impone ningún límite a la velocidad con que el propio espacio puede estirarse o encogerse. De hecho, sabemos que el espacio puede hacerlo, porque el universo entero se expande a un ritmo asombroso. Así que la idea es crear una burbuja a nuestro alrededor. Dentro de esa burbuja, la nave permanece totalmente quieta, sin moverse ni romper ninguna ley. Pero la burbuja por fuera comprime el espacio que tiene delante y lo expande por detrás, como una ola que se desplaza por el océano llevando una tabla de surf encima. Detente a imaginar lo que eso significaría. La nave no aceleraría, no sufriría sacudidas, no notaría nada. Simplemente se quedaría inmóvil dentro de su burbuja mientras el cosmos entero se deslizara a su alrededor a velocidades que, vistas desde fuera, parecerían superiores a la de la luz. Un viaje a una estrella lejana podría completarse no en milenios ni en décadas, sino quizá en cuestión de semanas o días. Sería la forma definitiva de cruzar el universo. Y ahora, como siempre, llega la pega. Y en este caso es de proporciones cósmicas. Para curvar el espacio de esa manera se necesitaría una sustancia extrañísima, algo que los físicos llaman materia exótica, con una propiedad imposible, una masa negativa. El problema es que nadie ha visto jamás ese tipo de materia, ni hay garantía de que exista de verdad en cantidades útiles. Y por si fuera poco, las primeras estimaciones sugerían que la energía necesaria para crear la burbuja equivaldría a la de estrellas enteras. Investigaciones más recientes han intentado rebajar esas cifras astronómicas, y eso mantiene viva la esperanza. Pero seamos sinceros, el motor de curvatura está hoy por hoy infinitamente lejos de nuestras manos. Aunque eso sí, no está prohibido por las leyes del universo. Y mientras algo no esté prohibido, siempre quedará una rendija para soñar. Número 1. Y llegamos al primer puesto, al método más alucinante, más extremo y más cargado de misterio de todos los que ha imaginado la mente humana: el viaje a través de un agujero de gusano. Si el motor de curvatura era hacer trampa con el espacio, esto es directamente romper la baraja. Un agujero de gusano sería, en teoría, un túnel, un atajo que conecta dos puntos lejanísimos del universo de forma directa, saltándose por completo la enorme distancia que los separa. Para entenderlo, imagina que el espacio es una hoja de papel enorme y que tú estás en una esquina mientras tu destino está en la esquina opuesta. La forma normal de llegar sería recorrer toda la hoja de un extremo al otro, un viaje larguísimo. Pero, ¿y si doblaras la hoja hasta que las dos esquinas se tocaran y luego perforaras un agujero que las uniera directamente? De repente, dos puntos que estaban a una distancia inmensa quedarían pegados, separados apenas por el grosor del túnel. Cruzar de un lado a otro sería casi instantáneo. Eso, llevado a las 3 dimensiones del espacio real, es lo que sería un agujero de gusano, un pliegue en el tejido mismo del universo. Lo más fascinante es que esta idea no es un invento de los guionistas de cine. Surge de las propias ecuaciones de la relatividad de Einstein, las mismas que describen la gravedad y que llevan más de un siglo demostrándose ciertas una y otra vez. Las matemáticas permiten la existencia de estos túneles cósmicos. La teoría los contempla, y eso es lo que los convierte en algo tan inquietante y tan seductor a la vez. No son imposibles según nuestras mejores leyes de la física. Simplemente no sabemos si existen de verdad ahí fuera, ni si podríamos llegar a usarlos. Porque, como ya habrás adivinado, los obstáculos son colosales. Para empezar, jamás hemos detectado un agujero de gusano. Podrían no existir en ninguna parte. Y aunque existieran, las ecuaciones sugieren que serían tremendamente inestables, que se cerrarían en una fracción de segundo, aplastando al instante a cualquier cosa que intentara atravesarlos. Para mantener uno abierto y transitable haría falta de nuevo esa misteriosa materia exótica de masa negativa que nadie ha encontrado nunca. Estamos, por tanto, ante la frontera más extrema de lo imaginable, el límite donde la ciencia se da la mano con lo que todavía parece pura fantasía. Y aquí está la gran reflexión que deja todo este recorrido. Hemos pasado del humilde cohete químico que ya nos llevó a la luna hasta el agujero de gusano que quizá nunca lleguemos a usar. Y lo más hermoso es darse cuenta de una cosa. Cada uno de estos métodos, por descabellado que parezca, respeta las leyes conocidas del universo. O como mínimo, no las contradice abiertamente.
Eso significa que ninguno es del todo imposible. Hace apenas un siglo, volar en avión era un sueño y pisar la luna, una locura. Hoy son rutina. ¿Quién sabe qué pensarán nuestros descendientes dentro de 200 o 300 años, cuando miren atrás y vean lo poco que sabíamos? Puede que para entonces el viaje a las estrellas sea tan normal como hoy lo es cruzar un océano en avión. El cosmos es inmenso, las distancias son aterradoras, pero la imaginación humana, una y otra vez a lo largo de la historia, ha demostrado ser todavía más grande. Y mientras sigamos mirando al cielo y preguntándonos cómo llegar hasta allí, el viaje, de alguna manera, ya habrá comenzado.